Buenos días, profesor. El día de hoy le vamos a hablar acerca de la logoterapia de Víctor Frank. Bueno, yo voy a explicar sobre los principales planteamientos de la Uno de los principales planteamientos sobre la personalidad de Víctor es que la personalidad del hombre está regida en base a la voluntad de sentido que tenga el sujeto, ya que la capacidad de decidir está en relación a la problemática del sentido. Otra es la logoterapia, da a conocer que el ser humano no está motivado para la búsqueda del placer o el poder, ya que se inclinó por la voluntad del sentido. Otro es la atención clínica para las personas es esencial para la recuperación del paciente. Bueno, en estos tres planteamientos que dio Víctor, es que también de este modo la voluntad del sentido es la motivación primaria del ser humano. Una dimensión psicológica inexplorada por paradigmas psicoterapéuticas. También es que la logoterapia postula que el ser humano no está motivado por la búsqueda del placer o el poder, sino que está orientado al sentido de la vida. Gracias. Ahora hablaremos sobre los términos y definiciones de la logoterapia. La logoterapia es un tipo de psicoterapia que ha sido diseñada por un psiquiatra vienés llamado Víctor Frank, que explica que eligió estos términos porque logos es una palabra griega que equivale a sentido, significado o propósito, y terapia que significa curación o tratamiento. A diferencia del psicoanálisis corriente de Sigmund Freud, la logoterapia mira más bien hacia el futuro, es decir, al sentido y los valores de la persona. El psicoanálisis es más introspectivo y retrospectivo que la logoterapia, esta que es prospectiva. Al aplicar la logoterapia al paciente se enfrenta con el sentido de su propia vida y debe confrontar su conducta con ese sentido de la vida. Logoterapia se ha denominado como la tercera escuela vienesa de la psicoterapia. Se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de este sentido por parte del hombre. Viktor Frank, en la logoterapia se basa en la voluntad del sentido, mientras que Freud, en el psicoanálisis, se basa en la voluntad del placer y Alfred Adler en la voluntad del poder. Yo voy a hablarles sobre las investigaciones académicas realizadas en esta materia. Como sabemos, la logoterapia se centra en el sentido de la vida y el significado de la existencia humana. Según Luis Velázquez, profesor de la Universidad CES de Medellín, en su artículo Logoterapia y biótica en la intervención clínica en el suicidio, 8 de cada 10 personas que asisten a consulta han intentado suicidarse. Se podría considerar el suicidio como una opción para resolver situaciones que se le presentan en la vida. Es por medio de la logoterapia que ayudan a esas personas a reorientar el sentido de su vida y desistan del suicidio. Velázquez, en otro artículo, que es Logoterapia con personas que experimentan dolor, sufrimiento y pérdida del sentido de la vida, manifiesta que todo ser humano experimenta a lo largo de su vida dolor y sufrimiento. Sin embargo, cada persona lo afronta de diferente manera y puede marcar la diferencia entre un sufrimiento carente de sentido o encontrar sentido a la vida mediante ese sufrimiento. Por otro lado, Carolina Restrepo y Catherine Montilla manifiestan que la logoterapia tiene una relación con la educación, ya que puede ser trabajada en el aula desde una perspectiva que el alumno necesita que lo orienten al fortalecimiento del sentido de la vida, la responsabilidad ante sí mismo y los demás. A continuación hablaré acerca de los instrumentos de evaluación y o principales técnicas de enfoque en la logoterapia. Instrumentos de evaluación y o principales técnicas de enfoque. Viktor Frank acepta las otras técnicas psicoterapéuticas. Sin embargo, él habla acerca de la existencia de tipos de logoterapias, las cuales eran necesarias para el tratamiento de angustia, neurosis obsesiva compulsiva o casos de ansiedad y estrés. Según Víctor, el ser humano era un buscador de sentido, a lo cual se podría denominar a esta como un tipo de motivación para cada individuo, lo que hará que los dolores,
los sufrimientos y experiencias negativas sirvan de información. Es entonces cuando la persona puede ver hacia atrás y agradecer las experiencias malas vividas para saber hasta dónde como ser humano ha podido llegar. Como dijo Antonio Porcher, el hombre que no se aflige apenas existe. Varios de estos instrumentos usados eran la clasificación, la cual se podía usar como una técnica de iniciación para llegar a completar las demás, la expresión de manejo de sentimientos, cual era una técnica que ayudaba a dejar de temer y evitar demostrar los sentimientos en manera en la que estos ya no eran oprimidos ni reprimidos, sino que se mostraban como mensajeras de las necesidades y el sentido. La visualización para liberar estados emocionales y mentales que servía como una herramienta de liberación de emociones comprimidas. Entre estas también teníamos al autoconocimiento, autovaloración, visión a futuro, el sentido del humor para tomar una distancia saludable, la biblioterapia, el rescatar el sentido del momento y establecer una nueva jerarquía de valores, al igual que reconocer una nueva identidad, la cual iba a ser lograda con todos los pasos anteriores y llegar a tener una orientación a la trascendencia. Técnicas de la logoterapia. El objetivo de estas se basa en apoyar y ayudar a que el paciente le dé un significado a su vida. Para ello, según Viktor Frankl, el logoterapeuta debe usar estas siguientes técnicas. 1. El diálogo socrativo o humor. Los diálogos socrativos se basaban en desafiar las interpretaciones que hace el paciente durante el tiempo de vida, es decir, su sistema de creencias, a través de preguntas basadas en la lógica. Se usa más ese estilo para guiar a la persona hacia la búsqueda de sus sentidos y su autoconocimiento personal y la precisión de la responsabilidad en sus acciones. También tenemos a la desreflexión, que se da debido a que algunas personas suelen presentar atención excesiva hacia alguna meta o en otro aspecto totalmente negativo hacia un conflicto o problema, la cual genera ansiedad e interfiere con su actitud y conducta diaria. Esta Frank denominó el primer caso como hiperintención y el segundo como hiperreflexión, la cual esta mayormente técnica está dirigida en redirigir la atención de manera más adecuada, reformar para que esta persona pueda enfocarse en sus metas y en sus conflictos para solucionarlas de manera más adecuada sin dañar la salud mental del paciente. 3. La confrontación. La confrontación es una técnica básica de la psicoterapia en general. Se trata básicamente de hacer ver al paciente las incongruencias y la falta de lógica de determinadas conductas y actitudes que ésta pueda presentar, de tal modo que llegue a ser consciente y llegue a entender de tal manera en la que próximamente en los siguientes días o en el siguiente tiempo de manejo de las terapias se puede ver un progreso en su conducta, ya que este va a ir modificándolas. 4. Intervención paradójica. Viktor Frankl lo llamó de este modo debido a que esta era considerada una técnica consistente, debido a que esta se basa más en hacer que el paciente intensifique sus síntomas en contextos nuevos, promoviendo y haciendo que éste pierda su funcionalidad. En otras palabras, esta técnica pretende provocar y estimular a que intencionalmente el paciente demuestre el temor que posea, de tal manera que esta generará una contradicción lógica, muchas veces humorística. En la actualidad, esta técnica es considerada aún eficaz para tratar distintos problemas de ansiedad u otras emociones negativas. Las ventajas que podemos obtener de la logoterapia lo vamos a dividir en dos sectores. Primero, en el nivel clínico. En el nivel clínico es un enfoque compatible y complementario.
La inclusión de la tercera división exclusivamente humana amplía la visión del ser humano y ayuda a entender mejor y a motivar a los clientes de la terapia. La logoterapia presenta técnicas y herramientas específicas y válidas a nivel clínico que son útiles para el tratamiento de algunos trastornos de ansiedad, la depresión, la desesperanza, la adicción, el duelo y casos de sufrimiento relacionados con enfermedades crónicas o incurables. Es una terapia eficaz para los problemas y crisis existenciales. En resumen, la integración de la logoterapia con la terapia cognitiva conductual tiene el potencial de aumentar la eficacia y la efectividad del proceso clínico, ofreciendo un tratamiento más completo y óptimo. Ahora, a nivel personal, el concepto de libertad de elección nos recuerda que nuestra margen de libertad nunca es nulo. En situaciones de sufrimiento inevitable, como por ejemplo la pérdida de un ser querido o un divorcio o una enfermedad terminal, aunque no sea posible cambiar las circunstancias, sí podemos elegir nuestra actitud y afrontar el sufrimiento con dignidad y valentía. El concepto de responsabilidad nos empuja a tomar las riendas de nuestra vida a través de nuestras acciones y conductas. Asumir responsabilidad por nuestras decisiones y a no caer en el victimismo, quejándonos y echando la culpa de todo a los demás. Crea una vida con sentido, nos ayuda a conectar con nuestros valores y a salir de nosotros mismos para dar lo mejor al mundo y a los demás con amor y comprensión. Fomenta el altruismo y nos ayuda a ser más humanos y más resilientes. Yo hablaré acerca de las desventajas. Se limita el criterio del investigador, ya que al tener exceso de documentos e información, es muy distinto y muy complicado llegar a un criterio personal o un criterio propio. La necesidad de crear datos cuantitativos y los datos deficientes organizados. Gracias.